Bien, vamos a hablar en esta ocasión de las infecciones que se producen en los hospitales, también conocidas como infecciones nosocomiales. Pero antes queríamos romper una lanza en favor de la sanidad española. Queremos decir que la sanidad española es una de las primeras del mundo. La sanidad española es muy competitiva a nivel internacional y hay que decirlo sin paliativos. Y hay que ser así de claro y decirlo tan abiertamente porque sencillamente es verdad. Los centros sanitarios suelen estar muy bien organizados. La formación de los profesionales que atienden o que nos atienden en los centros sanitarios, médicos, enfermeras, etc., es personal que está francamente muy bien formado. Lo que ocurre es que nadie se puede evitar o nadie se puede escapar de la responsabilidad civil cuando se produce un daño en una persona, en este caso en un paciente. No pueden escaparse ni abogados, ni médicos, ni arquitectos, ni ingenieros, centros hospitalarios incluidos. Y fuente de responsabilidad civil es la infección nosocomial. La infección nosocomial se puede definir como aquella que se produce en un paciente que está ingresado en un hospital, que se produce o que se reactiva, ¿de acuerdo? También estaría incluido dentro de este concepto de responsabilidad por infección nosocomial. Si la infección se trae de fuera, aunque sea en un estado de latencia, aunque se esté incubando, no sería una infección de este tipo, no sería una infección que diera lugar, digamos, a una responsabilidad civil, solamente en el caso de que se produzca en el hospital, cuando el paciente está ingresado en ese hospital. Por traer a colación y enmarcar un poco lo que es la responsabilidad por infección nosocomial, en términos de datos, entre el 5 y el 10% de los pacientes que ingresan en un hospital acaban contrayendo una infección. Y he traído también unos datos para ilustrar un poquitín más. De todas las infecciones nosocomiales, el 22% afectan las vías aéreas respiratorias inferiores, el 21% proceden de una herida quirúrgica, el 20% afecta a las vías urinarias y tendríamos un 16% que serían básicamente bacteriemias. Pero ¿de dónde surge la responsabilidad? ¿Por qué podemos decir que un hospital o que un centro sanitario es responsable civilmente de que un paciente haya adquirido esa patología, esa infección? Pues claro, podríamos pensar, hombre, son cosas tan difíciles de controlar, a veces la casualidad quiere que se produzcan este tipo de problemas, ¿no? Es verdad, o sea, no es nada fácil, pero estamos en un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho quien marca si existe o no responsabilidad civil son las leyes. Y las leyes, concretamente, aludimos al artículo 148 del texto refundido de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. De este precepto se desprende que el hospital o el centro sanitario, en el momento que estamos ingresados en él, es responsable, es garante y está obligado a evitar que se produzca una infección de este tipo cuando el paciente, como digo, ya está ingresado. Porque debe garantizar algo que se ha venido a llamar cadena de asepsia. La cadena de asepsia es aquel conjunto de protocolos y de acciones que garantizan que el paciente no va a adquirir una infección en un hospital. Y está compuesta por diferentes eslabones. En el momento que uno de esos eslabones falle, cae la eficacia de toda la cadena. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo para verlo. Un paciente que tenga programada una cirugía. En el caso de los quirófanos, es evidente que el material quirúrgico tiene que estar perfectamente desinfectado, pero ojo, no es menos importante que el aire del quirófano haya pasado por todos los filtros necesarios para evitar que le lleguen patógenos al paciente. Podríamos considerar los segundo eslabón de la cadena. Tercer eslabón de la cadena. No se puede acceder a un quirófano de cualquier manera. Hay que cumplir una serie de protocolos para que el personal sanitario o parasanitario pueda acceder en condiciones de no poner en riesgo la salud del paciente. Otro eslabón de la cadena es el tratamiento previo a la cirugía que ha de hacerse sobre el paciente, que también tiene que cumplir con una serie de protocolos. La rotura de cualquiera de estos eslabones hace que caiga la eficacia, decimos, de la cadena de asepsia porque se abre la puerta, se abre la posibilidad de que algún patógeno invada al paciente y por lo tanto aparezca una infección nosocomial. Como digo, las infecciones nosocomiales tienen el amparo legal y obviamente ha habido muchos casos de infecciones nosocomiales que han llegado a los tribunales
Y hay que decir que en la práctica las cosas no son tan sencillas como a priori pudiera parecer, porque imaginemos un paciente que ha atravesado, que ha pasado por distintos centros hospitalarios, ¿no? En uno de ellos le han diagnosticado, en otro le han sometido unas pruebas con una serie de equipos que no, de los que carecía el primer centro para diagnosticar realmente el fondo de la enfermedad. Luego ha podido pasar por otros centros, es decir, en el caso de que esto ocurra y se haya dado una infección, no sabemos a ciencia cierta en qué hospital se da. Pues en estos casos ya hay alguna sentencia, incluso a Corte de Casación francesa, que apunta en la dirección de la responsabilidad solidaria. Es decir, que el paciente podría dirigirse, al no saber en qué centro se ha producido la infección, contra cualquiera de los centros hospitalarios que le indemnizaría, y después ese centro hospitalario se podría dirigir judicialmente contra los demás centros hospitalarios en los que haya estado ingresado el paciente para exigir esa responsabilidad. Eso es lo que significa responsabilidad solidaria. Y la cadena de asepsia, por qué no decirlo, también tiene su juego y su participación, aunque el paciente esté haciendo un tratamiento ambulatorio. Si no está en el mismo hospital, pero el hospital ha admitido ese tratamiento ambulatorio por parte del paciente, le ha tenido que informar previamente de cuáles son todos los protocolos que tiene que cumplir para evitar una infección. Por lo tanto, si no le ha informado, sí será fuente de responsabilidad con base en la ruptura de esa cadena de asepsia. Y en esta píldora jurídica, básicamente, pues hemos definido ya lo que es la cadena de lo que es la infección nosocomial. Recordar también finalmente que no es fuente de responsabilidad, como digo, si la infección la traía el paciente ya de fuera, aunque fuera en estado de incubación. Muy importante, porque no se trataría de fuente, en este caso, de responsabilidad.